¿Yo qué le digo a ese inversionista o a ese cliente? Hay que pedir la documentación y ver cómo va, ¿no? Si realmente han realizado todos los estudios de la factibilidad y todo ello, ¿no? Buenísimo. Porque si no, prácticamente, o sea, estamos haciendo una inversión a ciegas. Porque déjame decirte que aunque en el contrato tú pongas penalidades, resoluciones, y si después la empresa no te quiere devolver, igual la vas a tener que denunciar, ¿no? Que ahora está muy de moda el Indecopy, ¿no? Y que bueno, también ha ayudado mucho al usuario porque ya los multa y te devuelven, pues, ¿no? Pero también, o sea, para ti es un camino, ¿no? Como inversionista, porque quisiste hacer una inversión y prácticamente se frustró. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Heiner? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días a todos los que están iniciando a ver este valioso podcast del día de hoy. Vamos a abordar temas legales, exactamente enfocado en el rubro inmobiliario. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, ahí vamos avanzando con las asesorías, ¿no? Con las gestiones. Bueno, ya estamos casi finalizando el año, ya estamos ahí como que dándole a los cierres de las compras-ventas, ¿no? Entonces estos son unos meses como que muy saturados. Buenísimo. Oye, ya estamos por terminar el año. ¿Cuál ha sido la parte que le ha cargado mayor trabajo este año? Bueno, en realidad, como tú sabes, nosotros brindamos asesoría en todo lo que es el rubro inmobiliario, ¿no? Y más que nada el tema de las compras antes de remate, las asesorías en los estudios de títulos para los proyectos, de habilitación, la compra antes de remate, que es lo más cargado, ¿no? El tema Buenísimo. de las compras. Cuando alguien está empezando en el rubro inmobiliario o quiere hacer su primera inversión, lo puede hacer como inversionista o como comprar un inmueble en preventa o directamente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Bueno, en todo lo que es en el rubro inmobiliario, lo primero que tú tienes que hacer es hacer un estudio de títulos. El estudio de títulos es algo muy importante que te va a permitir de alguna manera evitar todos los riesgos en la parte legal, ¿no? Ok. Entonces, este estudio de títulos es pues todo lo que es la evaluación, ¿no? No solamente de la persona que te está vendiendo, Ok. sino también el tema del inmueble, ¿no? No solamente me voy a quedar con la revisión del certificado literal, sino tengo que ir más allá, revisar títulos archivados, ver la parte técnica, ¿no? Y muy importante también el tema de la posesión. Es importantísimo verificar el tema de la posesión. Entonces, todo este estudio minucioso, ¿no? Detallado, es lo que es un estudio de títulos que te va a permitir pues tener la seguridad jurídica de tu operación. Entonces, mi recomendación para esas personas que están empezando es eso, realizar el estudio de Realizar títulos. un muy buen estudio de títulos. Así es. El siguiente paso, muy aparte, bueno, usted es la clave para nosotros evaluar la viabilidad en la parte legal. Si hablamos de remates judiciales, ¿dónde es más rentable? ¿Comprar antes del remate judicial o ingresar al remate judicial? Bueno, respecto a lo que es la parte técnica, la parte legal, ¿no? Porque en realidad, pues, el estudio de mercado y todo eso ya lo hace el gestor, el cliente, pero si estamos hablando de tiempos, la compra antes de remate, se puede decir que es más rápido, ¿no? El proceso. ¿Por qué? Porque en este caso tú ya convenciste a ese propietario de que te venda la propiedad, tú ya convenciste a ese acreedor, ¿no? de cancelarle la deuda a cierto precio y ya vamos a evitar pues un lanzamiento, entonces todas las coordinaciones ya se vuelven pacíficas, ¿no? Y la clave de estas dos modalidades es en la compra antes de remate es la toma de la posesión, ¿no? Entonces, si se trata de ganar en la cuestión de tiempos, entonces yo te recomendaría la compra antes de remate, ¿no? Compra antes del Así remate es. judicial. Una por el proceso y la gestión más accesible. Claro, ¿no? Porque, bueno, igual hay algunas operaciones, ¿no? Por eso es que en todas las modalidades que tú quieras realizar o dedicarte al rubro inmobiliario, en todo esto se va a hacer un estudio de títulos, ¿no? Tanto para el remate, la compra antes de remate, el tema de las habilitaciones, ¿no? O si tú quieres hacer una inversión, tienes que hacer un estudio. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta que a veces hay algunas oportunidades que no se pueden dar en la compra antes de remate. Iniciando por el estudio de títulos, ¿cuál es el proceso para negociar una compra antes del remate judicial? Bueno, en realidad primero lo que siempre recomendamos es hacer el estudio de títulos y a la vez el estudio de mercado.
Porque, por ejemplo, nos ha sucedido que a veces hacen todo el estudio de mercado y luego cuando revisamos la parte legal no va, ¿no? O, claro, o sea, o no, la operación no se presta como para poder hacerla en comprantes de remate o no se recomienda por el riesgo. Así Buenísimo. Y si alguien ahorita tuviera, por ejemplo, $10,000, ¿podría ingresar a comprar un inmueble de ese valor? Bueno, tendría que ser pues una propiedad, dependiendo, ¿no? Qué tipo de inmueble, ¿no? Un depósito, un estacionamiento, y también ver la zona, pues, ¿no? No sé, por ejemplo, acá en Lima los tickets se manejan pues por cada distrito, ¿no? Por zona. Así es, entonces de repente quizás en provincia, ¿no? O ver una oportunidad bastante buena, pero acá en Lima lo dudo. Correcto. Hablábamos netamente para hacer compras directas, pero hablando ya para comprar, por ejemplo, un terreno para un desarrollo inmobiliario, ¿cuáles son los aspectos que usted tiene en cuenta o recomienda al cliente el cual va a comprar el terreno para tener éxito en ese desarrollo inmobiliario? Ya, bueno, en la parte legal lo que nosotros hacemos es el tema del estudio de títulos. Y en este estudio de títulos nosotros recomendamos, por ejemplo, evaluar a la persona que me está vendiendo la propiedad, ¿no? Es muy importante verificar su estado civil, es muy importante verificar también el tema de, por ejemplo, si tiene una separación de patrimonios. Ahora, por ejemplo, las personas ya no quieren casarse si no hacen una unión de hecho, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer toda esta verificación también en la parte del inmueble, como ya te estaba diciendo. No solamente hay que quedarnos con la parte del certificado literal, sino también tenemos que ir más allá, revisar títulos archivados y, por ejemplo, en el caso para un desarrollo, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, de habilitación, ¿no? O multifamiliares. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los certificados de parámetros urbanísticos. En la parte de la habilitación hay que ver la búsqueda catastral, ¿no? Y también hacer los otros estudios, por ejemplo, la factibilidad de los servicios que tú vas a tener, porque muchas veces se ve que tú como desarrollador ofreces un servicio y sin embargo los servicios pues están muy lejos o son muy costosos o ese inmueble no va a poder tener a un corto plazo la habilitación. Entonces te complicas mucho y a la vez también perjudicas a esas personas que confían en ti y que les ofreces un lote, ¿no? Entonces, la parte técnica es sumamente importante. Por ejemplo, ver si es que tu terreno no está en una zona protegida, ¿no? En una zona arqueológica, ¿no? Entonces, es bastante importante que la parte legal vaya de la mano de la parte técnica, ¿no? Fuera del estudio de mercado y todo lo que tú has realizado, pues, ¿no? ¿Cuáles han sido los casos más comunes que literal lo salvó la vida de un proyecto pues no viable a algunos desarrolladores? Claro, por ejemplo, tuvimos un caso en el cual yo siempre recomiendo cuando hago el estudio también hacer el estudio de la parte técnica, ¿no? Es importante hacer esta búsqueda catastral que si bien es cierto se demora porque tú sabes pues que es un proceso, hay que hacer memoria descriptiva, plano de ubicación, ¿no? Plano perimétrico, ingresar y SUNAR se demora como que 20 o 30 días para entregarte ese certificado. Pero si es para un proyecto, más aún cuando van a haber terceros que se van a beneficiar, entonces tú tienes que respetar tu proceso, ¿no? Porque nos ha sucedido de que no hicieron y luego se dieron con la sorpresa, un cliente se dio con la sorpresa que hubo una duplicidad de partidas o de repente hay una superposición, ¿no? Y entonces luego te das cuenta que vas a tener que hacer una rectificación de área y muchas veces el vecino, ¿no? Tu colindante no quiere hacer esa rectificación, entonces tú no vas a poder hacer tu proyecto. Entonces, así hemos tenido algunos casos, también hemos tenido conocimiento de también un desarrollador que hizo un proyecto en una zona que al final era una zona arqueológica y también obviamente tuvo que dejar ahí su proyecto porque incluso hasta terminó denunciado, ¿no? Y en tema de remates judiciales, ¿cuál ha sido la parte más difícil para tomar la posesión? Bueno, en el caso de lo que son los lanzamientos, a veces se complica cuando son, por ejemplo, casas, ¿no? Y que a veces esas casas, pues obviamente tienes unos vecinos como que no son muy amigables para el que se adjudicó el remate. Y entonces, a veces cuando se va a hacer el lanzamiento, salen los vecinos, ¿no? A colaborar con este propietario, este deudor, ¿no? Y te generan ese problema para hacer la toma, ¿no?
Por ejemplo, también hemos escuchado que a veces cuando hay personas vulnerables, ancianos o niños, entonces como que el propietario se la juega y trata de exponerlos, ¿no? Para que no se haga el lanzamiento al menos ese día. Para que pueda entorpecer un poco Exacto. el desalojo. Así es. Pero en su proceso, ¿cuál es la mejor forma de poder quedar bien con los propietarios? Mira, en el tema de lo que es bueno, los remates, ¿no? O en el caso que tú quieras comprar una propiedad que tenga un precario, como ya nos ha sucedido, por ejemplo, hemos tenido algunos clientes que han decidido comprar un terreno para un proyecto, ¿no? Y tiene pues una persona que está ahí, ¿no? En el terreno, ¿no? Y entonces la mejor forma es negociar, ¿no? O sea, negociar para que tú tomes la posesión de manera pacífica, ¿no? Correcto. Negociar, ofrecer, ¿no? Y tú sabes que en este rubro, en este mundo, todo lo que es acortar tiempos es pues importantísimo, ¿no? O sea, si bien es cierto, vas a lograr un lanzamiento, ¿no? Vas a lograr un lanzamiento, pero también puede entorpecer el proceso que tú tienes, ¿no? O la mira que tú tienes, el objetivo que tú tienes para sacar o terminar con ese proyecto. Entonces, por eso nosotros siempre instamos al tema de que negocies, ¿no? Hagas esa negociación, concilien y obviamente puedas, pues, lograr la toma de posesión de manera pacífica. Correcto, buenísimo. Dentro de todo su proceso o en su carrera como abogada, ¿cuál es la estafa más común en Perú? Bueno, en realidad el tema, son varias, ¿no? Pero, por ejemplo, esto del lector biométrico, te soy sincera, ha servido bastante, en realidad. Porque uno de los problemas era el tema de que había suplantación del propietario. De identidad. ¿No? De identidad. Y, por ejemplo, también existían los famosos poderes falsos, ¿no? Y, por ejemplo... bueno, yo he trabajado en varias notarías y nosotros cuando llegaba un cliente, ¿no? En una de las notarías, el notario se cuidaba bastante y lo que hacíamos es llamar a la notaría donde se había realizado ese poder, ¿no? O sea, no me quedaba solamente con la inscripción, sino llamábamos y queríamos saber cómo se había realizado ese proceso, ¿no? Porque el tema de los poderes es bastante delicado, ¿no? O sea, si bien es cierto, es un acto que sí se hace ante el notario, pero podría ser que por ahí tenga algunas fallas o a lo mejor hubo una suplantación y tenemos ahí ese problema, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, con esto del lector biométrico, como que sí se ha disminuido bastante ese tema, ¿no? En un gran porcentaje. Por ejemplo, uno de los riesgos que también puedes correr es la doble venta, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo te invito a que tú me vendas tu casa. Estamos celebrando ahorita la compra y de repente no tuvimos la diligencia, ¿no? La persona que está comprando de realizar el bloqueo registral. Así que tú aquí a la 1 de la tarde o más tarde vas y puedes hacer la venta a otra persona, ¿no? Y el que ingresa primero a registros prácticamente se queda pues protegido, ¿no? Y la otra persona se queda pues en un problema de no poder inscribir, porque cuando lo va a hacer ya tenemos un título anterior. Entonces ese es un problema que, si bien es cierto, se ha evitado bastante con el tema del bloqueo, ¿no? Por eso es que, bueno, particularmente recomiendo bastante el bloqueo, pero que se envíe en el momento que ha celebrado el acto, ¿no? No esperar como que de repente de mañana para la tarde o al siguiente día, porque ya... pues obviamente pones en riesgo la operación. Esa es una carga o un problema que pues que te acarrea muchísimos problemas, ¿no? Ahora, en este caso, ¿cuál es la carga legal que va a recibir esta persona la cual hace esas transacciones con total intención? Claro, pues en realidad tú lo vas a demandar, ¿no? Y también lo vas a denunciar vía penal por esto que ha realizado, ¿no? Pero imagínate ingresar, o sea, tú ilusionado compraste un inmueble para desarrollar o para un proyecto y luego de enterarte que no lo pudiste inscribir y encima vas a tener que asumir todo un proceso para poder recuperar esa inversión que has realizado, ¿no? Entonces, eso es más que nada, como tú sabes, el Es mejor tiempo. Protegerse o cuidarse en la compra. Exacto. Buenísimo. Ajá. ¿Realmente una persona debería hacer la minuta en notaría, o debería hacerlo en su oficina, o debería ir esto con alguien acompañado? No, en realidad el tema de la minuta, como ustedes saben, lo puede realizar un abogado, ¿no? Y tú
lo puedes citar a la persona, o sea, la minuta se puede firmar en cualquier lugar, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, mi recomendación es que cuando tú vas a firmar una minuta y tú vas a entregar ya una suma de dinero, entonces en ese momento pidas que de alguna manera te saquen ese lector biométrico, ¿no? Hagan la identificación y de alguna manera tú ya tienes un respaldo que la persona que te está vendiendo es la correcta. Porque, por ejemplo, tú ahorita me vendes tu casa y de repente me dices que no te llamas Heiner, ¿no? Sino el propietario es otra persona. Ok. Entonces vamos, firmamos la minuta y yo me quedé que tú eres esa persona, asumiendo, ¿no? Pero quién sabe, o sea, de repente solamente en la minuta me das mi adelanto y no eras Heiner el que me estaba vendiendo, ¿no? Y cuando voy a la firma de la escritura ya no me contestas, ya no, nada, ¿no? Ok, Entonces ok. ese es el riesgo, por eso es que yo siempre recomiendo eso, ¿no? Vas a firmar minuta, das adelanto, entonces identifico a la persona, que realmente es la persona que está inscrita en registros públicos. Buenísimo. Ujú. Y ¿cómo se denomina el tema del poner bueno, hace tiempo yo lo entendí por su parte, es poner un candado, ¿no? Un bloqueo registral. Eso se hace cuando hacemos la promesa de compraventa, cuando se firma la minuta. El bloqueo solamente lo realizas con la minuta. No lo puedes hacer con un contrato de arras o una promesa. Ok. Entonces, por ejemplo, si tú quieres asegurar, yo siempre recomiendo hacer la minuta. Obviamente vas a dar un inicial, ¿no? Pero ya tú vas a tener el derecho de solicitar el bloqueo, ¿no? Entonces, ese bloqueo como comprador te va a permitir asegurar la operación y que en ese lapso, que qué sé yo, de repente vas a conseguir el dinero, de repente estás esperando que se desembolse el crédito, ¿no? O estás haciendo los estudios previos, técnicos, lo que sea, tú vas a permitir que esa persona ya no pueda volver a transferir porque ya va a estar ahí el bloqueo y obviamente el bloqueo tiene una vigencia y si hay otra persona que lo quiere comprar, no va a poder actuar de buena fe porque sabe que está inscrito un bloqueo, ¿no? Correcto. ¿Hasta cuánto tiempo se puede inscribir ese bloqueo registral? 60 días hábiles, pero luego de que pases ese plazo Se puede podrías ampliar. pedir actualización. Exacto. Ok, buenísimo, buenísimo. Hay algo más importante también en el proceso, en el cual siempre se verifica. Yo creo que es una recomendación ya más técnica, ¿no? La superposición. ¿Cómo lidiar con ello? Bueno, en ese caso, o sea, si es que tú tienes ese tema, ¿no? Por eso es que te estoy diciendo que primero tendrías que hacer esa búsqueda catastral, ¿no? Para saber si realmente tu propiedad está solamente en una partida o es que también está superpuesta. Porque si está superpuesta, ¿no? O de repente hay una duplicidad, tú tienes que ver si esa otra partida a quién le pertenece, ¿no? Y vas a tener que llegar a un acuerdo en el cual luego vas a tener que hacer rectificación, ¿no? Si es que la persona está de acuerdo para que cada uno como que renuncia, ¿no? A esas áreas y si no te vas a tener que ir a un proceso judicial. Correcto. Yo he visto muchos casos que a veces por ese tema han preferido mejor no comprar, ¿no? Porque, o sea, antes de hacer eso, le tocas la puerta, ¿no? A ese colindante y le dices, ¿no? Mira, hay este problema y ves las intenciones, ¿no? Y de alguna manera se puede llegar a un acuerdo, porque si no te vas a tener que ir a un proceso, ¿no? Correcto. Así es. Y si es para un desarrollo inmobiliario te carga muchísimos Problemas. Correcto. Así es. ¿Cuál es la página gratuita en la cual puedo verificar si esa persona a la cual me está vendiendo el inmueble tiene deudas pendientes o problemas judiciales? Bueno, en realidad, cuando nosotros hacemos el estudio, siempre recomendamos no solo quedarnos, como te digo, con el certificado literal, sino también, por ejemplo, ver con quién estoy contratando. Si esta persona, pues, obviamente tiene de repente deudas o ha tenido alguna denuncia o ha tenido algún proceso. Por eso siempre recomiendo, antes de que compren, siempre digo, vayan y soliciten la información de saber si es que tiene procesos o díganle a esa persona que emita, ¿no? Entonces, un reporte para ver si es que tiene antecedentes o de repente, pues, me sale una lista de que está acostumbrada a hacer cosas que no debe, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, hacer un seguimiento, ¿no? Y saber con quién estoy contratando. Buenísimo. Oye, doctora, con respecto al tema de la compra directa, ¿qué otras experiencias ha tenido en el proceso de compra? Los cuales que no se recomendaría, obviamente. Claro, bueno, muchísimas, pero mira, acá yo te digo, ¿no? Por ejemplo, la desesperación
Y la impaciencia en este rubro a La veces ansiedad. juega en contra de las personas, sobre todo los que están empezando, ¿no? Por Ok, ejemplo, ok. he visto personas, así se dice, de verdad, que han comprado la propiedad y luego me llaman a decirme, doctora, he comprado este terreno, he comprado esta propiedad, ¿le puede hacer estudio? O sea, realizarlo posterior, cuando ya Uy, prácticamente has comprado, has entregado tu inversión. Esa ha sido una de las, de las verdad, varias clásicas. veces las clásicas, ¿no? Lo otro es que, por ejemplo, aceptan a veces por esa desesperación, aceptan condiciones de este vendedor, ¿no? Por ejemplo, tuve un caso de un cliente que el vendedor le decía, yo no quiero pagar impuesto a la renta, así que lo ponemos a un precio menor, ¿no? Mm, Pero esta persona lo quería para inversión, para volverlo a vender. No ok, te imaginas ok. cómo se lo comió el impuesto a la renta A la hora de venderlo. a la hora de venderlo. Porque Uy, la persona a quien se lo vendió no le aceptó lo que a él hicieron, de dar dinero, como se dice, pues, ¿no? Por fuera de la minuta. ok, ok. ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, luego también vemos casos en el que a veces no verificas la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido un caso, yo siempre recomiendo, cuando vas a comprar un departamento, cuando vas a comprar un inmueble, no un terreno, lo que fuese, lo que ustedes tienen que hacer es también revisar. Por ejemplo, si es un departamento, contratar a alguien, a un ingeniero, un arquitecto, para que pueda hacer la evaluación, ¿no? En la parte técnica. Tú, por ejemplo, recuerdo un caso de un cliente que compró un departamento y este Ok. departamento tenía problemas en la parte de la red del alcantarillado, el tema del desagüe, y tenía, para poder solucionarlo, como que tenía que hacer todo un desastre en su sala para poder arreglarlo, ¿no? Uy. Entonces, así hemos visto varios casos, o como por ejemplo, una cliente que le vendieron un departamento que supuestamente tenía 10 años, cuando en realidad tenía 30 de antigüedad. Uy. Entonces son estos detalles que siempre yo digo, ¿no? O sea, la parte técnica va de la mano con la parte legal, ¿no? Correcto, Porque para la verdad asegurar. que a veces nosotros, como te digo, nos desesperamos, ¿no? O sea, las personas, los clientes se desesperan. ¿Por qué? Porque no quieren que se les vaya esa oportunidad. Pero a veces no saben que detrás de esa buena oportunidad en realidad vas a tener 1000 problemas por no haber hecho los estudios correspondientes, ¿no? Si quiero ser inversionista en bienes raíces, ¿qué contrato debo firmar y qué garantías debo exigir? Como tú sabes, el más común y el que todos los utilizan es el contrato de mutuo. El contrato de mutuo simple, que simplemente haces y legalizas unas firmas y ya. Pero te soy sincera, ahora los inversionistas están solicitando ya, como debe ser, una garantía. Sobre Correcto. todo cuando esas inversiones, pues obviamente son fuertes, ¿no? Y están pidiendo una garantía, ¿no? Una garantía hipotecaria. Así es. Yo te estoy prestando el dinero, pero tú me estás dejando una garantía, ¿no? Un inmueble que yo más adelante, en el caso que tú no me pagues, yo lo puedo ejecutar, Así es. ¿no? Pero, por ejemplo, si tú eres, es que va a depender qué clase de inversionista quieres ser, porque hay inversionistas que solamente te dicen, mira, acá está mi dinero y en este plazo tú me lo devuelves, mi capital, mi interés, así sea que te vaya mal o bien, tú me lo devuelves, ¿no? Y hay otros que te dicen, no, yo quiero aprender, porque yo también me voy a dedicar a esto, yo quiero ser tu socio, ¿no? Correcto. Entonces acá es donde aparece el famoso contrato de asociación en participación, que déjame decirte que el contrato mutuo y el mutuo simple y la asociación en participación en realidad son contratos que se basan en la confianza, porque no tengo nada de garantía. Un contrato de asociación tú me puedes quedar mal y para yo poder a ti obligarte a que me devuelvas, me tendría que ir a un proceso, ¿no? O de repente si es un proceso judicial o arbitral o lo que haya señalado en mi contrato, ¿no? Pero me voy a tener que ir a un proceso. Entonces, no me da de esa manera garantía. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que estoy viendo que se está dando bastante y que también obviamente lo recomendamos para aquellos inversionistas que se quieren dedicar? Es el tema de las constituciones de empresa, ¿no? Por ejemplo, Ok. tú me dices, ¿sabes qué? Yo te digo, quiero invertir contigo, va a haber este proyecto, todo tú me lo presentas, pero yo te digo, está bien, pero hay que desarrollarlo con una empresa donde tú me vuelvas tu accionista Acciones. o en todo caso constituimos una nueva y realizamos el proyecto.
¿no? Eso es lo que estoy viendo y que bueno, sí está funcionando, porque te soy sincera, estos contratos de asociación, tengo muchos clientes que se han quedado, como se dice, en la calle, ¿no? O que se han quedado con miles de problemas porque no se ha cumplido lo que se dijo o porque supuestamente, como tú sabes, en el contrato de asociación, el que lleva toda la gestión, la administración, todo esto es el asociante. Y este asociante muchas veces por ahí hace de todo para que esa devolución, pues, ¿no? Te dice, no, pero no nos fue bien, o hubieron gastos extraordinarios, o qué sé yo. Entonces, de alguna manera eso causó muchos problemas, ¿no? He visto muchos socios que utilizaron este contrato y que no terminaron, pues, bien, ¿no? Entonces, como que la empresa les ha dado ya un poco más de seguridad, porque obviamente los dos son accionistas, dependiendo también el porcentaje de cuál ha sido la inversión, ¿no? Pero se puede decir que la empresa es de los dos, la propiedad está en nombre de esa empresa y como que hay más confianza y más seguridad para ese inversionista. Entonces, por eso te digo que va a depender qué tipo de inversionista tú quieres ser en ese tipo de proyectos. Así es. Doctora, ¿cuál es el miedo más grande de una persona a la cual está haciendo su primera compra inmobiliaria? Los miedos que tú puedes tener es uno, de que de repente de acá te declaren nulo exacto que tú estás celebrando de la compra, Okay. ¿no? Y de alguna manera te quedes pues en la calle. Y lo otro es el tema de la posesión, porque sí hemos visto varios casos de personas que ya firman todo, pero cuando hemos ido para la entrega ¿no? O han ido para que les entreguen sus llaves, no, todavía, o unos días más, y así los tienen, ¿no? Entonces el tema pues de la estafa, ¿no? Por eso es que en el tema de la compra de propiedades hay que hacer una inversión para poder hacer todos los estudios, ¿no? Y que tú puedas asegurar no solamente estar inscrito en registros públicos, ¿no? Y sino tienes que asegurar que esa compra te va a dar seguridad jurídica. Quiere decir que esa compra, si bien es cierto, nada es 100% seguro, tú lo sabes, pero al menos un porcentaje, pues no, altísimo, de que nadie te va a decir, oye, no, te estafaron, ¿no? O ¿sabes qué? Te van a venir a tocar la puerta y te van a decir, ¿sabes qué? La persona que te vendió no era y te vamos a demandar, etcétera, ¿no? Correcto. Así es. Oye, y si la mejor técnica o la más práctica es comprar en preventas. Si yo quiero comprar un lote de terreno en preventa, ¿cuáles son las cláusulas las cuales yo debo exigir para garantizar mi inversión? Bueno, en realidad, el terreno matriz esté a nombre de la empresa que te está entregando. Cero carga, cero gravamen. Así es. Cero carga, cero gravámenes y que sobre todo tenga el 100%, ¿no? Buenísimo. ¿Ya? Pero lo otro también es ver cómo va la parte documentaria, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, ¿realmente vas a poder hacer la habilitación urbana? ¿Vas a poder hacer ese cambio de uso para que al cliente le estés ofreciendo una habilitación urbana? ¿Vas a poder? ¿Y cuánto tiempo te va a tardar? tardar? Tiempo te va a tardar, ¿no? Porque una habilitación es larga, o sea, yo no puedo ofrecérsela al siguiente año, pero para esto ese desarrollador ya debió hacer todo un estudio y contar con profesionales, ¿no? De la parte técnica que van a garantizar llegar a eso. Entonces, ¿yo qué le digo a ese inversionista o a ese cliente? Hay que pedir la documentación y ver cómo va, ¿no? Si realmente han realizado todos los estudios de la factibilidad y todo ello, ¿no? Porque si no, prácticamente nos estamos quedando, pues, o sea, estamos haciendo una inversión a ciegas. Porque déjame decirte que aunque en el contrato tú pongas penalidades, resoluciones, y si después la empresa no te quiere devolver, igual la vas a tener que denunciar, ¿no? Que ahora está muy de moda el Indecopy, ¿no? Y que, bueno, también ha ayudado mucho al usuario porque ya los multa y te devuelven, pues, ¿no? Correcto. Pero también, o sea, para ti es un camino, ¿no? Como inversionista, porque quisiste hacer una inversión y prácticamente se frustró. Así es. Buenísimo. O algunos empiezan con total actitud, con sueños bien altos y terminan pues en ese proceso, ¿no? Porque a veces, como yo viví todo este proceso durante todo este tiempo, ¿no? A veces nosotros pues proyectamos la visión de los desarrolladores, está claro, está precisa, pero no solo toma la decisión para hacer realidad ese proyecto el desarrollador, sino también las instituciones públicas, ¿no? Así es. Interviene municipalidad, regentes públicos, por ejemplo, para hacer un CIRA, la factibilidad de los servicios, empresas prestadoras de servicios, entonces todo eso influye, ¿no? Y sobre todo los profesionales con los cuales pues están encargados de dirigir el proyecto. Entonces todo eso es un proceso bien amplio. Más que eso también ver los antecedentes, ¿no? Del desarrollador.
Porque hay muchos desarrolladores que también han hecho desarrollos, pero casi todos frustrados. Entonces la pregunta Claro. es hoy, ¿por qué pasó eso, no? ¿Por qué tuvo que tener esa predisponibilidad de perder? ¿O es que ese es su camino? No, Hay lo que varios pasa que procesos también. depende, por eso te digo, todo esto, cuando tú empiezas bien, continúas, ¿no? Porque si has hecho un estudio bueno en todo, ¿ah? Porque, por ejemplo, también conozco proyectos que por falta de dinero, y esto es por un mal estudio que hicieron, no contaron pues que Ok. traer el agua o traer la luz era tan caro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le dicen al cliente, mira, no te voy a poder cumplir con esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a todos los clientes que nosotros asesoramos siempre le decimos, ¿no? Tú tienes claro todo, o sea, ya tienes, porque incluso hay algunos proyectos que hasta cambian el plano, ¿no? Por ejemplo, tú me dijiste, acá va a estar mi lote, pero sin embargo, cuando ya hacen el plano que se va a aprobar y todo eso, ya no está acá, sino se movió o ya no está frente al parque. Correcto. Y cosas pues que obviamente el cliente se siente estafado, ¿no? Se Desconfía. siente, desconfía, o sea, ¿qué es lo que tú me dijiste una cosa y ahora no vas a poder cumplirla, ¿no? Entonces, así hay varias situaciones que se dan, ¿no? Por eso es que es muy importante, ¿no? Y bueno, yo siempre recomiendo, nosotros siempre recomendamos a los clientes que antes de hacer o no te desesperes, ¿no? Y que hagas un correcto estudio y también a los inversionistas, nosotros les decimos, ¿no? Tú tienes que saber con quién vas a invertir. Conoces a la persona, conoces a la empresa, tiene en realidad ya proyectos desarrollados, porque si bien es cierto en un mutuo, tú prestas y pasa el tiempo y te tienen que devolver. Pero ¿qué pasa si la empresa no ha hecho un buen estudio y no tiene resultados? ¿De dónde te va a devolver? Correcto. ¿Y de dónde va a respaldar si la empresa no tiene propiedades para También. devolverte? ¿No? Entonces es todo un estudio que tanto desarrolladores, gestores, inversionistas y todas aquellas personas que están en este rubro tienen que tener en cuenta, ¿no? Y obviamente, como yo te digo, ¿no? ¿Dónde quieres llegar con tu marca? Porque está bien, a ti te va mal en este proyecto, como se dice, ¿no? A veces cuando empiezas tienes errores, pero Así es. prefieres asumirlos tú y no que tus clientes tengan una mala imagen, ¿no? De Heiner, por ejemplo, ¿no? Así O de es. tu empresa. Eso es correcto. Ujú.